Mira que se lo repito, que se ande con cuidado. Que el día menos pensado, Juan la pilla en el garlito. Y Juan no va a consentir, por mucho que sea su hermana, que así malogre Susana su vida y su porvenir. En fin, vaya cada cual con su gusto y manía, que yo tengo con las mías que me bastan. Animal, ¿cómo tengo que explicarte que hay que esperar el momento de que Juan esté contento? Que esto no es engaño, es arte. Tenemos que ser prudentes, que el más mínimo traspiés puede ser un gran revés. No, tú ni lo intentes, déjame a mí. Mi marido es un pobre calzonazo, con un beso y 2 abrazos lo tengo a mis pies rendidos. Y siendo así, hazte la cuenta de que con un revolcón yo le lleno el corazón y le vacío las cuentas. Ay, qué dolor tan profundo, qué tristeza tan inmensa. Si es el fin la recompensa, todo es polvo en este mundo. Cuñadita, ¿en qué estábamos pensando? En lo de siempre, quizás polvo, polvito, polvazo. ¡Calla, burra! ¿Tú no estabas en la sierra retozando? Estaba, pero se me pasó el entusiasmo. ¿El entusiasmo o el celo? El celo lo tienes tú de ver que yo me lo paso también. Sí, por la piedra. Que debe ser en tu caso un pedrusco gigantesco más duro que el puro mármol. Por allí te pasan monas todos los días del año. Reconócelo, te come la envidia. ¿Es acaso que debes sentir envidia de un burro viejo, un caballo? Yo de animales no sé, que no soy veterinario. Ah, no. Pues tú cómo llamas al sujeto desgraciado que todo el fin de semana en la sierra te has montado. Joaquín. ¿Joaquín? Sí, Joaquinito le llamo. Pues déjame que te diga que es un chico afortunado. Lo es por estar conmigo y ser de mi amor el blanco. Lo es porque, como siempre, mañana habrás olvidado que existe. ¡Qué bicha es! Yo no sé cómo mi hermano pudo casarse contigo. Él, que es tan bueno y sensato. Sí que es verdad. La genética es un asunto bien raro. Porque mentira parece que broten de un mismo tallo, tan exquisito clavel y tan horroroso cardo. ¿Te has hecho jardinera? Pues te va que ni pintado, porque sabes de capullos un rato largo. Y de nabos. ¿O te crees que yo soy tonta? Pues no, me lo hago. Para vivir en tu casa del dinero de mi hermano. Para estar como una reina sin dar al agua ni un palo. Os pensáis que soy idiota y yo os permito pensarlo. Con esas me sales, necia. ¿Crees que yo no te he calado? Sé muy bien tus huevecitos y te los he tolerado. Porque mientras mi marido se pase el de ocupado en arreglar tus entuertos y en enderezar tus pasos, yo puedo ir dando los míos y no tengo que explicarlo. Entonces, guapa, parece que queda claro que aunque nos pese a las dos lo necesitamos. Tú, para que yo te excuse. Y yo, para cierto trato que tengo en mente. Pues dime. No es el momento adecuado. Sí, es muy duro, ya lo sé. Pero eso es a lo que ella aspira, a tener algo muy duro que alimente su alegría. Así que no lo estropees, que mientras goza su dicha... No te rías, Marcelo, he dicho dicha. Menos nos molestará. ¿Cómo quieres que te diga? Que cuando todo esté hecho, empezará nuestra dicha. Su triunfo será nuestro punto de partida. Ella sacará a mi hermano lo que quiera, que es muy viva. Sí. Sí, claro, Marcelo, a mi Juan no me da una perra chica. Dice que soy manirrota, caprichosa, así y tontita, que al primer al que me arrime me quita. O yo le doy de buen grado todo lo que llevo encima. Pues yo ahora a mi hermanito se he salido economista para administrar sus bienes y que a mi interés sirvan. Que sea Elisa quien le saque los euros que necesita, que ya me encargaré yo luego de sacárselos a Elisa. Tú síguele bien el juego. Espolea su codicia. Finge en todo que la apoya. Marcelo, no te rías, que la apoyas en su empresa. Y en todo lo que ella diga. Mamá, no seas antigua. Es todo cuestión de estética. Antes se llevaban más las mujeres regordetas. Era señal de salud, de tener buena despensa. No le pediré al Señor que te quite esas ideas. Pues reza mucho, mamá, que te va a hacer buena falta. Porque no solo al menos voy a perder un par de tallas. Además de eso, voy a hacer un par de trampas. ¿Trampas? ¿Qué trampas, chiquilla? No serán drogas, canalla. Que te arree un soplamocos que te desmonto, Susana. Mamá, tranquilízate, deja de decir bobadas. Solo dije que estas tetas me parecen algo escasas. Me hacen falta 4 copas. ¿Copas? ¿Y encima borracha?
Ay, mamá, ¿por qué no me escucha? Digo que estas tetas, pues que voy a operármelas, a agrandármelas, a ponerme silicona. Vamos, Anna, ni que tu pechuga fuera una encimera mampara. No estás tonta. Silicona, transparente o de la blanca. Primero llegan los votos y después habrá quien meta, sin miramiento ninguno, en tu urna su papeleta. Pero mamá, Pero porras, ¿quién se ha creído que es esta? Votos en las elecciones, que para eso está la escuela electoral. el colegio. Es esta para que aprendas. Y poco te aprovechó por lo que veo, Sonecia, que eres más burra que burra. La mitad ni se entera. Igual que si le hechizaran, Elisa se las ingenia para que Juan no le niegue nada de lo que ella quiera. Tiene la casa llenita de trapitos y de cremas. Y no son cremas baratas, que no son las de Nifea, que son las de Elizabeth de Petarden y marcas de esas. Y colonias de las caras, de Carolina Guerrera, de Cacharrer, de La Gómez. ¿Y las ropas? ¿No te creas que compran en el mercadillo? Pues sí, pues menuda es ella. Un día sí y otro también se echa de puertas afuera. Y se recorre las calles entrando de tienda en tienda, cargando lo que le gusta y tirando de tarjeta. Trapitos de Amperio Armani, de Pertinar, y de Elena Penarro, y del Pulgari, y del Oscar de la Venta. De lo bueno, lo mejor, que ella no es una cualquiera. Mira, Juan, lo que yo necesito es que me tengas estima y valores lo que tienes. Pues esta sí que es de risa. Que valora lo que tengo. ¿Y qué es lo que tengo, Elisa? Una mujer que no piensa más que ni siempre vestida de la última. Como esas que salen en las revistas. No paras en casa un rato. Siempre estás con tus amigas de compras, en el spa, en la peluquería o en el gimnasio de San Marcelo. Sí, no me digas que no es así. Pero Juan, ¿qué quieres que haga? Mira, este cuerpo se mantiene porque una se sacrifica. Y cuando llega, ni un beso, ni un abrazo. Eso es mentira. Tú te cuidas para ti, que eres una presumida. Pero Juan, ¿cómo me dices todas esas niñerías? Si yo vivo por ti, mi amor, ¿para quién son mis caricias? Tu caricia para el perro. Te la hacen más monerías que a tu marido. Si incluso le compras hasta camisas y trajecitos, hombre. Mi amor, perdona que me sonría. ¿Estás celoso del perro? Eso es una tontería. Celoso porque me quiere. Pues claro, ¿qué te creías? ¿Por quién te crees que me deslomo? ¿Por quién he hecho cada día tantas horas de trabajo? Si no es por ti. Escucha, vida mía, porque espero que de consuelo te sirva lo que te voy a decir. Igual que tú en la oficina trabajas por darme gusto, yo, ¿cómo te diría? Yo trabajo con mi cuerpo. ¿Pero qué dices, Elisa? No, Juan, no malinterprete. Quiero decir que mi empeño es cuidarme lo posible, pues lo único que tengo es lo que veo. Y es justo cuidarlo para ofrecértelo. Tú me ofreces cuánto tienes, y yo no pago con menos. Así que vete olvidando de esos ridículos celos que para mí solo existes tú. Ven acá, dame un beso. Y ahora ve a ver a tu madre que te está esperando. Cielo, ¿me perdonas? Claro, bobo. No sabes cuánto te quiero. Oye, tenemos que vernos. Sí, en mi casa. A las 5. Está bien, aquí te espero. Hasta esta tarde, cariño. Como una ola, mi amor, me llegó a mi vida. Como una ola, tarito, tiro, teto. No me la sé, pero me da igual que mona voy. Hola, querida cuñada. Hola, Elisa. ¿Ya has comido? Hoy no toca, es por la dieta. Bueno, yo voy a hacer lo mismo. Bueno, a ver, mujer, cuéntame ese plato secretísimo que esta mañana decías que querías hacer conmigo. Te voy a hablar claramente. ¿Cuento con tu compromiso? Si es para llevarme pasta, ni lo dudes. Pues te digo que es mucha pasta, cuñada. ¿Tú conoces a mi amigo Marcelo? Ese del gimnasio que está como un queso. El mismo. ¿Qué te parecería convertirlo en tu marido? ¿Es mi marido? ¿Qué dices? Si ni siquiera me ha visto. Seguro que no le gusto. Pensará que soy un bicho. Susanita, Susanita, ¿para qué estoy yo, cariño? Pues para arreglarlo todo. A ver cómo te lo explico. La boda no es por amor, es por dinero. ¿Te sigo?
Le sacamos a tu hermano la pasta para la boda. Y luego la repartimos entre los tres. ¿Cómo mola? De un solo golpe me llevo la pasta y el novio. Boba, solo la pasta. El chico ya tiene su propia novia. Y a esa tonta le da igual que se case con otra. Ay, Susana, ¿cómo eres? ¿Y qué más nos da a nosotras? Hombre, pues que luego no quiero que nadie me monte una bronca por polígama. Susana, a lo que estamos ahora. El plan es muy sencillo. Y la parte que te toca para ti no tiene ciencia. Con que finjas que eres boba, lo tienes hecho. ¿Por qué me insultas, cuñada? Perdona, lo decía en el buen sentido. Es que me has llamado tonta. Pues de eso mismo se trata. Esto es igual que una obra de teatro. Y tu papel es el que más nos importa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esta muchacha es idiota. A ver, Susana, cariño. Tú convence al cabezota de tu hermano. Convencerme. Y que la pasta ponga para casarte. Es verdad que tengo un novio bien guapo. ¿Y cuándo dices, cariño, que con Marcelo me caso? Cuanto antes, cuanto antes. Pues voy a ver a mi hermano y a contárselo. Y no olvides llorarle un poco. Llorando se empieza bien una boda. Mucho mejor cualquier cantando. Juan debe verte feliz, pero a la vez soy yo sabio. ¿Y eso por qué? Porque son los hombres así de raros. Si piensan que puede ser feliz sin ellos, de lado se sienten. Y no les gusta sentirse menospreciados. Así que tú llora un poco, Ah, para que sepa tu hermano que sin él tú no eres nadie. Y que tu dicha está en sus manos. Él, por sentirse importante, te dará todo. ¡qué bárbaro! ¿Cuánto sabes, cuñadita? No puedes imaginarlo.